Hola a todos los que nos ven, enanos bonitos, flacos, dorados, verdes, azules, amarillos, rojos, con pelo, sin pelo, calvos, flacos, lindos, con zapatos, sin zapatos, porque cada 8 días estamos viendo un programa muy divertido. Pero además el programa de hoy va a ser muy interesante, ya que aprenderemos la pregunta curiosa, aprenderemos un nuevo instrumento y haremos una manualidad muy interesante. Mejor dicho, no se despeguen de sus televisores porque aquí comienza ¡Exprésate! ¡Exprésate! El programa de hoy lo iniciaremos en Cultivarte, donde la profe Claudia nos enseñará a hacer un tejido. ¿Un tejido? Jimena, lo único que te adelantaré es que necesitamos 4 cuerdas. 4 cuerdas. Mejor dicho, Jimena, comencemos con la manualidad. Hoy desde la Ludoteca de Cultivarte vamos a hacer con ustedes un tejido muy sencillo. Diríamos que es una trenza con 4 cadejos, pero realmente no puede serlo porque la trenza es solo de 3. Así que vamos a hablar de un tejido muy chévere que podemos utilizar para manillas, gargantillas, para correas, si así lo quieren, para balacas, para lo que se les ocurra. Nuestros materiales son tijeras y trapillo o tripa de pollo. Esto lo conseguimos en las retacerías, es un material muy económico y que nos sirve para hacer muchísimas cosas, sobre todo cuando hablamos de tejidos. Así que chicos, manos a la obra. Nuestro primer paso va a ser escoger la medida que necesitamos para poder hacer nuestro trabajo. Yo voy a trabajar con la medida de la mesa. Debemos, primero que nada, ubicar la mitad del material. Y aquí vamos a hacer nuestro primer nudo. Metemos nuestro dedo índice y pulgar y con la mano izquierda vamos a cruzar los hilos, en la parte de abajo los hilos, no, perdón, el trapillo. Y mi dedo índice y pulgar, que van a ser como pincitas, van a coger el trapillo que pasa por debajo, no el que hay encima, sino el que hay por debajo, y lo jalamos para crear un ojal. Bueno, vamos a iniciar el tejido de esta manera. El lado derecho, que es el lado derecho, el primer cordón va a pasar por encima y en el lado izquierdo va a pasar por debajo. Y en el centro los cruzamos. ¿Listo? Nuevamente, el lado derecho pasa por encima, queda en el centro. El lado izquierdo pasa por debajo y por encima de la que ya teníamos en el centro. Y vamos a repetir ese proceso. El lado derecho, ven cómo lo tengo. El lado derecho pasa por encima y se queda en el centro. El del lado izquierdo pasa por debajo y por encima de la que tengo en el centro. En este caso yo voy a hacer una manilla. Recuerden que este tejido nos sirve para balacas, para correas, para gargantillas y pueden utilizar diferentes materiales, hilos gruesos, cuero, que se les ocurre. Entonces vamos a terminar haciendo un nudo con una de las tiritas. Solamente hacemos un ojalcito, damos la vuelta con el hilo y apretamos para que no se nos vaya a desbaratar el tejido. Para poder amarrarla tenemos varias opciones. En este caso, como el material es tan grueso, yo voy a hacer un solo nudo grande, voy a dejar más o menos un dedo de distancia desde donde cerré el tejido y voy a hacer un nudo con
todos los pedazos de trapillo. Para ponerla pasamos el nudo por ese primer ojal que hicimos y listo. Aquí tenemos nuestro resultado. Como les digo, este mismo tejido lo podemos aplicar en muchos usos, en gargantillas, en, no sé, en correas para los bolsos, para llaveros, todo lo que ustedes quieran realizar con ellas. Es muy sencillo. Si se les perdió algún paso, pueden repetir el video en nuestro canal en YouTube. Espero que realicen esta actividad, que aprendan a hacerla, que nos la muestren. Saben que a través de nuestro fanpage pueden publicar las fotografías. Igualmente, como siempre, les reiteramos la invitación para que vengan a estos, los espacios de Cultivarte, y aprendan eso y muchísimas cosas más. También para que hagan parte de los procesos de coro, de fotografía, de teatro, en fin, para que compartan con nosotros y aprendan muchísimo y se diviertan en su tiempo libre. Nos vemos en una próxima ocasión. Karina, ¿conoces a Sofía, la vaca que amaba la música? No, pero suena muy interesante. Te hago esta pregunta porque estamos en la sección de la lectura. Bueno, vamos a escuchar el recomendado que nos tiene la bibliotecaria Luz Edisma. Hola amiguitos de Exprésate, nuevamente desde la Biblioteca Pública del Café Simón Bolívar les tenemos el súper recomendado de la semana. Sofía, la vaca que amaba la música. Sofía vive en el campo, adora la música y le gusta mucho cantar, y cuando da un concierto su familia y sus amigos quedan encantados. Un día se convoca un importante concurso de música. Todas las orquestas del país están invitadas a participar. Quiero probar suerte, dice Sofía a sus amigos. A lo mejor encuentro trabajo en una orquesta. ¿Quieres ir a la ciudad?, pregunta su madre preocupada. ¿Quieres dejarnos?, exclama su madre. ¿Y nuestros conciertos nocturnos?, comentan apenas sus amigos. Y si quieren saber cómo termina esta historia, los invito para que se acerquen a la Biblioteca Pública del Café, donde tenemos una gran variedad de cuentos. Después de haber escuchado el recomendado del día de hoy, vamos a seguir con la entrevista. Nuestro compañero Daniel, cuando salga del colegio, quiere ser arquitecto. Por esa razón va a entrevistar a una arquitecta. Adelante, Daniel. con la entrevista. Hola compañeros de Exprésate, como Karina y Jimena ya lo han dicho, yo cuando termine mis estudios quisiera ser arquitecto. Entonces me encuentro en compañía de Ángela Villegas, que ella es experta en esta área. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien, tú y todos los compañeritos de Apacibol. Muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti por hacerla, muchas gracias. Antes de saber acerca de la arquitectura, ¿qué era lo que más te gustaba hacer cuando estabas pequeño? Pues la verdad, lo que hacíamos o lo que hacemos todos los niños. En mi época serían otros juegos, pero nos gusta jugar, nos gusta estudiar, nos gusta leer, me gustaba compartir con la familia. Era muy manual, sí hacía muchas manualidades, me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho pintar. Entonces yo creo que por esas cosas que hacía también en la infancia va uno empezando a ver y enrutarse como en lo que quiere hacer y estudiar en la vida. Ah, bueno. Eras una buena estudiante. ¿Y cómo te iba en matemáticas, por ejemplo? Muy bien, me iba bien en matemáticas, me iba bien en dibujo, me iba bien en geometría, me iba bien en cálculo, todo lo que tiene que ver con números me iba muy bien. Eso es bueno porque sí o no que en la arquitectura es muy importante las matemáticas. Sí, son importantes, de pronto no tanto como en una ingeniería, pero sí tienen, digamos que un buen porcentaje, sobre todo lo que son estadísticas, lo que es geometría es muy importante, álgebra también de pronto un poco, todo eso ayuda un poquito.
Entonces, lo puedo tomar en cuenta para si llego a ser arquitecto. Claro que sí, tienes que leer mucho, estudiar mucho, estar muy atento y ya con eso vas desarrollando todas tus habilidades y vas, a medida que vas creciendo, vas fortaleciendo todo eso que quieres hacer. Entonces vas diciendo, bueno, por este lado me gusta más que por este y vas enrutando tu vida a lo que quieres. ¿Y por qué decidiste estudiar arquitectura? Pues mira, uno en esa época no lo asesoraban muy bien ni le explicaban muchas cosas. Solo en el último año del colegio nos dieron como una asesoría porque estábamos un poco perdidos y realmente no estábamos muy claros con lo que queríamos estudiar. Entonces nos hicieron como un test, ¿cierto? Y en ese test, con las respuestas que tú das, te van enrutando como a las carreras en las que puedes ser bueno. Entonces, cuando a mí me llegó el resultado de ese test, me decían que podía estudiar arquitectura, diseño, ingeniería, todas que se relacionan más o menos, ¿cierto? Cuando yo vi todo lo que podía hacer, ahí mismo se me vino a la cabeza la arquitectura. Yo dije, bueno, qué rico construir, qué rico diseñar, qué rico hacer casas. Es una parte muy importante porque la puedes implementar de diferentes formas en la vida. Entonces me gustó. Empecé, todo el mundo me decía que era muy difícil, que era muy estresante, que había que estudiar demasiado. Pero cuando uno quiere las cosas, pues no le parecen tan difíciles. Porque si uno quiere, si es lo que desea, pues uno se esfuerza mucho y no le parece tan horrible ni tan difícil. ¿Y después no cambió la opinión de que era difícil o no? Pues la verdad no, yo trasnochaba el día que sabía que tenía que amanecer estudiando, me preparaba, llevaba mi chocolate, todo lo que necesitara y yo era feliz amaneciendo porque me gustaba lo que estaba haciendo. Entonces yo me preparaba bien para hacer lo que tuviera que hacer. Es una carrera de mucha dedicación. Hay muchas veces que te toca realmente amanecer por maquetas que tienes que hacer, por entregas que diseños que tienes que fabricar así a corto plazo y plasmarlos en una maqueta. Entonces es de mucho estudio, de mucha manualidad, pero lo que te digo, Daniel, cuando a uno le gusta, no es tan horrible. Sinceramente a mí me gustaría ser arquitecto, ya que normalmente tengo muchos juegos de simulación en los cuales yo creo casas. Me gusta mucho. A mí no me tocó todo eso, pero las hacía en dibujitos, pero Eso. muy rico. ¿Qué otra profesión te llamaba la atención? De pronto también el diseño, por el lado de las artes, crear las cosas, crear muebles, diseñar cosas diferentes, también era una opción. Pero realmente en lo que más me identifiqué en ese momento fue en la parte de la arquitectura. Lo otro es que tú haces una carrera y no siempre la aplicas, pero sí te formas para hacer otras cosas. No siempre he trabajado en arquitectura, alguna vez trabajé en la parte más administrativa de otra empresa, pero estás capacitado para eso. Entonces no solamente es el dibujo, el diseño, sino que también te forman en otros campos que te permiten también hacer otras cosas. Entonces es muy bueno porque es una carrera, digamos que muy amplia. Mucha gente se dedica solo al diseño, otros diseñamos y construimos, otros solamente construyen, otros solamente están en la parte, por ejemplo, de presupuestos. Entonces hay muchos campos de acción para poderse uno ubicar como en lo que más le gusta. Y también la arquitectura supongo que complementa demasiado en muchas cosas. En muchas, sí. Como te digo, es complemento para desarrollar muchas ideas, muchas cosas, muchos proyectos. Es muy, muy bien, muy buena. Eso es muy bueno, me da más ganas de estudiar arquitectura. Ah, qué rico, muy rico. ¿Dónde estudiaste y qué fue lo más difícil y lo menos difícil de estudiar esta carrera? Bueno, estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Fácil se le hace a uno porque cuando uno llega, como en cualquier parte, hace amistades, hace amigos, comparte con ellos, hace buenos equipos de trabajo porque hay
mucha parte en esta carrera que son trabajos en equipo. Entonces hay que aprender a compartir, hay que aprender a trabajar con otras personas. Entonces eso era muy agradable, se hace más fácil el tener que amanecer estudiando cuando estás compartiendo con más amigos que estar uno solo, por ejemplo. Eso fue bueno, eso fue fácil, las amistades pues fueron muy buenas, hicimos muy buenos equipos de trabajo. Y lo más duro, no, la verdad es que yo no me acuerdo como haber dicho, ay, me voy a salir, esto está muy duro, no. No, es como cualquier carrera, en todas tienes que dedicarle tiempo, en todas tienes que estudiar, si la quieres y te gusta. Entonces, lo que te dije al principio, si a uno le gustan las cosas, no le parecen duras. Si a mí, por ejemplo, yo me hubiera metido a Derecho, no, le juro que todo me hubiera parecido duro, aburridor, perezoso, difícil y a lo mejor hasta me hubiera ido muy mal. Pero cuando uno está enrutado en lo que le gusta, pues las cosas se hacen mucho más fácil. Más inspiraciones. Eso sí. ¿Cuál fue la primera obra en la que trabajaste? Mientras estaba estudiando, un amigo de mi papá es ingeniero, era ingeniero, y me ofreció que trabajara con él un semestre. Él construía, y yo le dije que sí, y suspendí la carrera 6 meses, por allá como en el 7º o el 8º semestre, y entonces hice como un semestre de práctica. Entonces aprendí mucho. Entonces fue muy bueno porque ya cuando volví a terminar porque muchas veces uno estudia y estudia, pero no sabe de pronto cómo aplicarla y sobre todo cuando estamos estudiando que somos tan bisoñitos. Entonces eso me gustó mucho, aprendí mucho y cuando ya volví al otro semestre a terminar la carrera ya sabía como de qué estaba hablando, ya estaba más segura, ya estaba más convencida de lo que quería y lo que quería hacer. Entonces, esa construcción del papá de tu amigo pudo complementarte mucho en el trabajo de la arquitectura. Mucho, mucho. Era un edificio en Medellín, en el Poblado, era un edificio como de 20 pisos. Entonces era muy rico porque yo andaba detrás del ingeniero viendo qué hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía, entonces aprende uno mucho y también les ayudaba en ciertas cositas. ¿Y tú complementaste en ese trabajo, en esa construcción? Sí, claro, yo también aporté, también hice mis sugerencias y aprendí mucho, como te digo, lo más que hice fue aprender. Me imagino. ¿Y cómo se siente la experiencia? Muy buena, muy buena. Ahí es donde uno se da cuenta qué es lo que le gusta, que está haciendo lo que es, que no se equivocó. Entonces fue muy buena, excelente. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre arquitecto e ingeniero civil? El arquitecto, pues que no me oigan los ingenieros. El arquitecto, creo yo, que estamos muy, digamos, muy bien preparados para varias cosas. En primer lugar, diseñamos los espacios, ¿cierto? Diseñamos y el ingeniero hace el diseño, pero el estructural. O sea, qué hierro vamos a poner, dónde ponemos las columnas, cómo lo vamos a construir, ¿cierto? Pero el arquitecto le da ese valor agregado que es que se vea bonito, que sea coherente, que estén en orden las cosas, que sea el embellecimiento. Y los ingenieros construyen y los arquitectos también podemos construir. Pero el ingeniero, y ahí es donde digo que no me escuchen, no son tan hábiles para solucionar algún problema en el diseño durante el camino de la construcción. En cambio, los arquitectos vemos las cosas, digamos que más fácil y lo podemos hacer más bonito en el camino, lo podemos maquillar mejor, también podemos construir. En cambio, el ingeniero civil, por lo general, no diseña.
Bueno, a ver si lo que entiendo, entonces el ingeniero civil es el que crea la base de la estructura y ya los arquitectos es quien crea el cuerpo de la estructura, que Exacto. serían, ¿cómo decirle? Ya si son apartamentos, que sean apartamentos bonitos, cómodos, que tengan buena iluminación, buena ventilación, que todo funcione perfecto. Así sean oficinas, sean apartamentos, sean locales comerciales. Y el ingeniero es el que primero trabaja el arquitecto, después entra el ingeniero y ya puede construir cualquiera de los dos, el ingeniero o el arquitecto. Pero también lo bueno del arquitecto es que también le puede ayudar al ingeniero. Casi siempre es la mano fuerte del ingeniero. Eso es muy bueno. Doña Ángela, ¿qué consejo me darías a mí y a los chicos que como yo quieren ejercer esta profesión? Bueno, consejo es que pues desde que estén en su etapa escolar de estudio, pues miren bien si les gusta dibujar, si entienden muy bien los espacios, si les gusta la matemática, si les llama la atención la construcción, los edificios, ver calles, ver casas, porque digamos que es uno de los mayores porcentajes que tiene esta carrera, el diseño. Ver las cosas muy bonitas, gustarle cómo las hace, su distribución, las matemáticas, leer mucho sobre lo que significa la arquitectura y así ya van a saber si sí es el lado por el que se deben ir o no, porque como les decía ahora, o como le decía ahora a Daniel, es una carrera muy pesada, pero que si a mí me gusta, pues no la voy a sentir tan pesada. Doña Ángela, muchas gracias por darme estos consejos a mí y a todos los chicos que quisieran ejercer esta profesión. A ti, Daniel, muchas gracias por invitarme, a todos los chicos de Apaciból, pues que se motiven a estudiar lo que sea la carrera de arquitectura y muchas otras carreras a las que pueden acceder, a las que pueden soñar, que lo más importante es que lo hagan con amor, con dedicación y van a ser muy buenos profesionales. Esta fue la entrevista de hoy y sigamos con más de Exprésate. ¡Chao! Chao. Daniel, espero que pongas en práctica todos los consejos que te dio el arquitecto. Y les cuento televidentes que vamos a la sesión de La pregunta curiosa. ¿Cuál es la pregunta curiosa del día de hoy? ¿qué es la música? Para mí la música es como uno de los hobbies, como se le dice, uno de los hobbies que las personas nos gustan mucho. La música tiene muchas consideraciones. La música viene desde el sonido que puede producir un instrumento hasta las personas que cantan. La música se puede generar de muchas maneras o también puede ser, por ejemplo, los típicos géneros que nosotros escuchamos, rock, pop, reggaetón, salsa, en fin. Un sentimiento que a nosotros nos permite crear para poder hacer sonidos maravillosos. También uno se puede relajar con sus propios sonidos o con lo que encuentre. Para mí la música es una combinación de sonido, ritmo y melodía bien tonificada que hace que el cerebro la disfrute o a veces hasta no porque no está bien hecha. Para mí la música es como un instrumento que uno puede expresar lo que siente por él y puede tocar melodías muy bonitas. Para mí son muchos sonidos sincronizados que suenan bien. Utilizando como un pictograma, pentagrama se llama así, algo así se llama. El sonido se puede producir de cualquier manera, hasta con las manos uno logra producir sonido. Yo no sé cómo se produce el sonido, entonces... Cuando tú, por ejemplo, produces sonido chasqueando, eso se debe a la presión que se hace entre los dos dedos y la fuerza que causa. Pero, por ejemplo, cuando silbas, eso se debe a la presión del aire que tú pones en la boca para que el aire salga y produzca ese sonido. Se produce por medio de las manos, de la boca, de los dientes, de los labios, del pantalón, de todo. Si usted quiere tocar la guitarra, se produce por medio de los dedos, si quiere hacer así las manos. Para mí el sonido se produce por medio de objetos que generan ondas que llegan a los
Buenos días, mi mamá. El sonido principal llega hasta el oído, hasta la parte del tímpano, y ya este es llevado hasta lo que es el sistema nervioso, más específicamente hasta el encéfalo, que es el encargado de traducir los sonidos y ya nosotros los podamos percibir bien. Creo que el sonido llega a una parte del cerebro que permite que nosotros escuchemos las cosas. Para mí, porque los animales y los seres humanos podemos escuchar, porque Dios nos dio como ese elemento que necesitamos todos los humanos para poder escuchar una orden, para poder hacer todo lo que nosotros queramos hacer y para que podamos escuchar música, podamos escuchar la televisión, podamos escuchar muchas cosas. Según yo, desde hace millones de años necesitamos escuchar ruidos para poder saber, por ejemplo, que el oponente estaba ahí o así, entonces para mí es por eso. Para mí el ritmo es como el tipo de música que se crea, ¿cierto? Que se maneja. El ritmo es como un compás. Se podría decir que es una coordinación de ritmos. El timbre es como si ella sea grave o agudo. Es como, por ejemplo, si una voz es muy delgada o una voz es muy gruesa. De los que colocan ahí al ladito de la puerta cuando lleguen. Cuando a mí me hablan de timbre, yo solo me imagino a lo que produce sonido en toda la casa. El volumen ya es si uno lo toca duro y fue madre que hasta uno lo deja sordo o uno lo toca pasitico o suave y así. Suena muy duro o que suena muy bajito y muy pasito. Fuerte, bajito o moderado. Hablando duro, hablando pasito o hablando en un tono normal. Y la melodía puede ser, por ejemplo, si es como el tipo de música o el tipo de sonido que entre varias personas, entre varios instrumentos se están formando para crear un solo contenido, digámoslo así. No sé qué es la melodía. Para mí la melodía son sonidos que suenan bien juntos. Las escalas de música se llevan por medio de un pentagrama. Pentagrama se llama así porque tiene 5 líneas y por medio de esas 5 líneas ya uno puede llevarlas bien. Son las mismas de siempre, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sino que estas ya se reparten entre sí, tienen una octava más arriba o una octava más abajo. Y con eso es que se manejan los instrumentos, ya sea grave, sea agudo y así. Las escalas son esos pilares que están en la casa con el que se puede subir o bajar. Son las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Son como do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Estudio Jaini presenta ¿qué es la música? Para responder esta pregunta, primero hay que entender qué es el sonido. Cuando un objeto es golpeado, pulsado o rasgado, como una cuerda tensa, por ejemplo, vibra. Pero, ¿por qué no oímos nada? Ah, porque nos falta un medio que conduzca el sonido. Por ejemplo, el aire. Como seguramente sabes, el aire está compuesto por moléculas de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otras sustancias. Cuando el objeto vibra, empuja a las moléculas cercanas. Estas, a su vez, presionan a las que están junto a ellas y así sucesivamente. A este movimiento se le llama onda sonora y en el aire viaja a unos 340 metros por segundo. Nota que las que viajan son las ondas, no las partículas de aire. Si hay un oído cerca, estas ondas hacen vibrar el tímpano, que a su vez mueve el martillo que agita el yunque, que pasa su energía por el estribo al caracol, el cual convierte las vibraciones en señales nerviosas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta la corteza auditiva primaria del cerebro, donde se realiza la percepción del sonido. Cuando hacemos música tenemos que tomar en cuenta el ritmo, el volumen y el timbre de los sonidos. Pero el elemento que más reconocemos es la melodía. Y es aquí donde los tonos son importantes. Verás, en la música no se usa cualquier tono.
Para que suene bonito, tenemos que escoger unos cuantos que tengan relación entre ellos. A ese conjunto de tonos le llamamos escala. La palabra escala significa escalera. Esta es una escala pentatónica. Tiene 5 tonos o notas. Si creamos patrones con estas notas, ya estamos haciendo música. A partir de las 5 notas, las diferentes culturas han añadido más. Como herederos de la cultura occidental, la escala con la que estamos más familiarizados es la escala cromática de 12 tonos. De los cuales escogemos 7. Se llama escala heptatónica o de 7 tonos. ¿De dónde surgió la música? Varios investigadores han hipotetizado que evolucionó a partir de los intervalos tonales que usamos para comunicar emociones al hablar. Por ejemplo, si estoy contento digo "me voy" usando una escala mayor, y si estoy triste digo "me voy" usando una escala menor. Estas escalas son las que generalmente se usan para canciones alegres y canciones tristes respectivamente. Lo cierto es que cuando escuchamos música que nos gusta, nuestro sistema nervioso libera dopamina, una sustancia que nos recompensa produciendo sensación de bienestar. Por eso, la buena música causa adicción. Yo no sé si en civilizaciones de otros mundos existirá la música, pero yo en lo personal creo fervientemente que la música es el más grande legado de la humanidad. Curiosamente. Después de haber terminado la pregunta curiosa, que era de música, seguimos con la sección de música, donde aprenderemos sobre un instrumento vietnamita llamado dap dap. Ese instrumento es parecido a un xilófono, pero conformado con piedras y se tocaban con martillos. Los invito a ver este video. No os preocupéis, Jimena. Hoy hemos aprendido sobre qué es la música, hemos aprendido a cómo hacer un tejido y además aprendimos sobre un instrumento muy extraño de Vietnam. Así que nos pueden ver los miércoles a las 6 de la tarde y en YouTube. Nos vemos la próxima semana con más de ¡Exprésate! ¡Chao! ¡Chao! Pero es un ensayo. Sí, obviamente. Donde las Karina, ¿conoces a la Sofía? No me siento inspirada. No. Te conozco a reír porque no le hago el programa y me... Interesante para discutir. ¿Qué es reír? Yo le hice reír. Daniel, espero
que pongas en práctica todos los consejos que te dio el arquitecto.